Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su compañía. A nombre de Idania Chirinos y de todo este equipo les doy la bienvenida. Como siempre, los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, @la-tarde NTN24. Esperamos que reporten sintonía también en mis cuentas personales, @Joely Ramírez. Vamos a comenzar con la información. En Venezuela, a la persecución judicial se sumó hoy la intimidación como arma para intentar acallar a los políticos que buscan el retorno de la democracia y la salida de Nicolás Maduro del poder. El régimen se habría valido de los llamados colectivos armados para tratar de amedrentar a diputados y dirigentes opositores al chavismo. Estas son las imágenes de las casas de los políticos y sus familiares que amanecieron pintadas con grafitis, con los que los amenazan. Les advierten que los tienen vigilados. Vamos por ti, te tenemos vigilados. Vamos por ustedes, los colectivos, sí. Esos son algunos de los escritos frente a la casa de la mamá del diputado Williams Dávila. Unas veces firman como colectivos. Otros, como el caso de la amenaza al alcalde de Lechería, Estado Anzoátegui, Manuel Ferreira, se lo adjudica un llamado tren comunista. Ahí, miren, lo tiene. El presidente interino de Venezuela condenó el hostigamiento e insistió en mantener la presión ciudadana en las calles. Sin embargo, la gran pregunta es, después de que inició la llamada Operación Libertad, ¿cómo se encuentran las cosas para estos diputados? Justamente desde Caracas nos acompaña Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Yailey. ¿Tiene identificados a los responsables de estas acciones, diputado? Sí, mira, aparece en el caso de la pinta de la casa materna mía, Operación o Movimiento Tupamaro, que es un grupo terrorista, pues, porque todas esas son prácticas sistemáticas del terror. No solamente en mi caso particular, sino que hay 13 diputados más en diferentes partes del país. O sea que es una decisión política de terror que forma parte de una estrategia que ha desarrollado el régimen, porque justamente hubo un patrón sistemático de conducta y de actuación que, por cierto, ingresa, vamos a decir así, está dentro del supuesto de la norma del artículo 7 del Estatuto de Roma, porque eso es un delito de lesa humanidad. El patrón de un ataque sistemático contra la oposición, en este caso un sector de la población por razones políticas, conforma un delito de lesa humanidad. En este caso concreto, ¿por qué se tienen que meter con la casa de mi mamá? O con la casa de los familiares de otros colegas diputados que igualmente fueron amenazados de esa forma. Eso es cobardía, eso es simplemente generar terror, que las familias nuestras sufran, que nosotros mismos nos inhibamos, porque obviamente empezamos a pensar, bueno, si yo actúo de tal manera, se van a meter con mi familia. Bueno, ese tipo de cosas que está bien calculada y bien estudiada porque estos terroristas actúan de esa forma, choca contra el muro de la verdad. ¿Y cuál es el muro de la verdad?
que cada uno de nosotros damos un paso al frente y no se nos han aflojado las piernas. Hoy, precisamente, una vez que ocurrieron esas cosas, dimos una rueda de prensa, algunos de los diputados que estuvimos presentes, y hemos mantenido una moral muy alta de lucha, de combate, porque se trata justamente de erradicar en la sociedad venezolana ese tipo de prácticas que lo que hacen precisamente es generar odio, infringir terror, y esas son las cosas que precisamente nos da la fuerza para luchar precisamente por la democracia venezolana. Diputado, y viendo que la justicia es utilizada como un arma política, ¿usted ha denunciado los hechos? ¿Tiene algún sentido? Perdón, no le escuché bien. Usted ha denunciado estos hechos, sobre todo cuando parece no tener sentido hacer una denuncia de estos actos de terrorismo porque se está utilizando como un arma política este tipo de ataques. Pero, ¿tiene sentido denunciar estos actos de intimidación? Todo hay que denunciarlo. Yo tenía una vez un profesor en materia de derechos humanos que me decía que los derechos humanos demoran mucho para llegar, pero cuando llegan, si tú no tienes un expediente, no tienes todo elaborado, el caso se te disipa en las manos. Aquí hay que pronunciar, o mejor dicho, denunciar ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las Naciones Unidas, ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Perfectamente hay que elaborar esa denuncia, porque eso es un proceso que queda, y eso contribuye al gran expediente de los delitos de lesa humanidad, entre tantas otras vías por las cuales nosotros estamos luchando para precisamente rescatar la democracia en Venezuela. Entonces yo considero que no es perder el tiempo, es seguir la lucha. Claro está, que estamos en un régimen de terror, los que gobiernan son los terroristas, nunca le van a dar curso a una denuncia de esta naturaleza, pero no nos podemos quedar callados. No solamente se trata el caso de lo que hoy sale como pintas y como amenaza, sino el secuestro, la desaparición del diputado Edgar Zambrano, que fue ayer sacado a eso de la medianoche, desde donde estaba en el helicoide hasta los tribunales, pero no llegó nunca a los tribunales. Entonces, esa situación que forma parte de la configuración del terror, del miedo, que la gente sienta, los sectores de la oposición, que si nos movemos nos va a pasar tal cosa. Mira, tenemos una gran fe, y qué más que el apoyo de todos ustedes internacionalmente, de todos ustedes, de este canal en lo particular que ha estado tan presente de la causa venezolana, para evitar que se invisibilicen estas violaciones gravísimas de derechos humanos en Venezuela. Más adelante quiero abordar el tema del diputado Zambrano, pero ¿usted teme por su vida, por la vida de su familia? ¿Se están haciendo este tipo de pintas en la casa de su madre y ha sido víctima de toda esta persecución? Sí, mira, uno se preocupa porque, claro, en este caso fuimos 13, 14 diputados, mujeres y hombres, y es un ataque artero de instigación al odio. Es de exponerte al escarnio público, porque cuando te ponen una pinta de esa, como en el muro de la casa de mi mamá, que es una urbanización donde pasa todo el mundo, bueno, ese es un afiche que está fijado allí, como le ponían a los judíos una seña en la época de la Alemania hitleriana. Eso es lo que está ocurriendo. En el Táchira, por ejemplo, grupos terroristas, entonces ponen las insignias del ELN en la casa, en este caso de un diputado amigo nuestro que es Franklin Duarte. Le pasó lo mismo en su casa, le pusieron la seña ELN para señalar lo que era una persona enemiga de ese proceso. Así pues, de que claro que uno tiene el temor, y por eso que estas cosas hay que denunciarlas, porque el mundo lo tiene que saber. La comunidad internacional tiene que saber que esta gente no se para en nada, que todos los días están avanzando en un proceso sistemático de liquidación, y tengo mis temores que quizás el siguiente paso pudiera ser la liquidación física de diputados, lo que nunca nosotros habíamos visto en Venezuela. Ese expediente lo podemos ver, ojalá nunca, pero tengo mis temores en el sentido que aquí puede comenzar una etapa de liquidación de diputados por la vía de agentes coincidentes con la política del régimen. A lo mejor no directamente el régimen,
pero te utiliza otros mecanismos, un accidente, cualquier cosa Diputado, fortuita, pero si tiene esos temores... Pero tengo mis temores que eso puede ocurrir aquí en Venezuela. Pero es porque ya tiene algún indicio. ¿Ha recibido alguna amenaza? ¿Ha recibido algún tipo de señal que lo alerte en este sentido? Porque hemos visto el incremento de la violencia, pero si usted cree que pueden ir un paso más allá a través del asesinato, a través de la utilización de otros brazos de esa violencia del madurismo, ¿a quién apuntaría o cuáles son los indicios que lo hace pensar en esto? Ha habido amenazas. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, el conductor mío fue agredido, le dispararon una pierna, lo dejaron en el piso, le quitaron la camioneta y le dejaron un cartel que le decían, dígale a su jefe que se cuide. Uno ha recibido llamadas telefónicas, ha habido hostigamiento, agresiones de todo tipo. Entonces es un patrón que han venido siguiendo, ¿no? Y en la medida en que ellos ven que la Asamblea Nacional es combativa, que no nos rendimos, que seguimos luchando, que colocamos denuncias, que ninguno se ha dejado de luchar, en esa misma medida ellos tienen que arremeter porque ellos están derrotados. Ellos no cuentan con el apoyo del pueblo. Ellos para sostenerse en el poder actúan de esta manera. Y vuelvo a repetir, pudiera llegar el caso que incluso veamos situaciones de liquidación física de diputados o de dirigentes opositores. Metieron preso a Zambrano. A otros diputados le han quitado la inmunidad. ¿Usted ve este tipo de amenazas sobre la vida de los diputados? El objetivo del madurismo, según su entender, es desmembrar a la Asamblea Nacional. Sí, claro. Mira, esa situación, por ejemplo, del allanamiento de la inmunidad parlamentaria inconstitucional, utilizando un concepto de flagrancia ad infinito. Eso es como aquellas, recuerdo cuando uno estudiaba Derecho Penal, muy característico del derecho penal totalitario, las conductas predelictuales. Es decir, que tú permanentemente estás sentenciado. Si dices una cosa, porque lo dices, y si no lo dices, porque no lo dices. En esas irritas sentencias, esas inocuas sentencias, donde le allanaron la inmunidad parlamentaria a Henry Ramos y a 9 diputados más, uno de los conceptos que utilizan es el silencio. Por haberse quedado callado ante tal circunstancia, eso es conspiración. Eso es delito de traición a la patria. Pero si tú dices algo, igualmente vas preso, porque entonces inventarán otra cosa. La flagrancia, o sea, un hecho al infinito, o sea, no tiene límites. En cualquier momento te pueden agarrar por un acto de flagrancia de un hecho que sucedió meses atrás o años atrás. Utilizan la figura del desacato de la Asamblea Nacional justamente para evadir y violar las normas constitucionales del allanamiento, de la utilización del antejuicio de mérito y el procedimiento para allanar la inmunidad parlamentaria de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución. Entonces, yo lo que quiero plantear aquí son los hechos, que no es una explicación subjetiva, son las realidades, esos son los hechos que estamos viviendo. Y frente a eso nosotros estamos luchando porque el compañero, por ejemplo, Henry Ramos, yo estuve con él reunido en la tarde de hoy, y está ahí de frente, la hija de Edgar Zambrano, que es abogada, igualmente pendiente de la situación de su padre, y todos nosotros haciendo el esfuerzo junto con Juan Guaidó en esta lucha que estamos librando por la libertad en Venezuela. ¿Pero con qué fin? Por el propio poder legítimo democrático, que es reconocido por más de 50 países, quieren desaparecer esta asamblea. Hubo un momento donde la comunidad internacional prestó atención y respaldó a Juan Guaidó, pero después de la Operación Libertad, en este momento, ¿dónde está tanto su fuerza política en Venezuela como la comunidad internacional? Bueno, mira, indudablemente que han sucedido hechos recientes que obviamente el régimen lo ha utilizado para crear una narrativa que hubo un golpe de Estado, la situación del 30 de abril. Y de esa narrativa se ha desprendido todas estas consecuencias que ya acabamos de hablar en cuanto a la persecución y el ataque a la Asamblea Nacional. Eso es un cuento, porque el golpe de Estado lo dio precisamente Maduro contra la Asamblea Nacional. Nosotros lo que hemos estado es luchando por el restablecimiento constitucional. Pero ¿qué tiene que hacer la comunidad internacional? ¿Qué más va a esperar? ¿Que lleguemos al proceso de liquidación física? Menos mal que ya he visto algunas tendencias
que van más allá de esperar a que hayan los votos para que se apruebe la Carta Democrática Interamericana, y ya se está hablando del derecho de protección de los pueblos. Ya nosotros aceptamos el reingreso o aprobamos el reingreso de Venezuela dentro del sistema interamericano de reciprocidad americana, que obviamente no es una carta de porte para la intervención, pero Venezuela se había salido pues de ese tratado porque así lo había decidido Chávez. También aprobamos el reingreso de Venezuela a la Convención Americana para tener la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son pasos internacionales que van pavimentando una vía para que la comunidad internacional actúe contundentemente. Os repito, ¿va a esperar que aquí nos liquiden a todos y vengan las declaratorias y las condenas? No, yo creo que la comunidad internacional tiene que actuar de manera precautelativa. Es Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24 y compartir su testimonio. Son las 4 de la tarde, 22 minutos en Ciudad de México y Bogotá. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el presidente de Colombia, Iván Duque, que este viernes hizo referencia a las relaciones del grupo subversivo ELN con el régimen de Venezuela. El mandatario colombiano dijo que Nicolás Maduro promueve, auspicia y financia a la organización ilegal, además de brindar refugio a sus cabecillas en territorio venezolano. Para nadie es mentira que Nicolás Maduro, el dictador que ha golpeado al pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del ELN. Los grandes cabecillas del ELN están en territorio venezolano. Él les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años. Y eso a todas luces es una violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituye además un grave precedente en el derecho internacional. Por esa razón le he pedido al canciller que lleve esas denuncias al Grupo de Lima. Por esa razón he denunciado eso públicamente desde hace varios meses. Y creo que esta es la confirmación que desde Venezuela, Nicolás Maduro no solamente está estimulando al ELN para que recluten niños en la frontera venezolana con Colombia, sino además les está estimulando para que produzcan actos criminales. Es noticia la declaración que diera desde Madrid el alto consejero para el posconflicto en Colombia, Emilio Archila. El funcionario aseguró que el proceso avanza, pero no con los tiempos esperados. Dijo que su trabajo se ha visto afectado en la frontera con Venezuela por el alto flujo de migrantes y acusó a Maduro de fomentar el narcotráfico. Marcelo Moncayo tiene toda la información desde la capital española. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde la capital española, el alto consejero presidencial de Colombia para la consolidación y estabilización del proceso de paz aseguró que esa implementación se está viendo afectada en la frontera por la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela. En el marco de su gira europea, Emilio José Archila, alto consejero presidencial de Colombia para la estabilización y la consolidación del proceso de paz, aseguró desde Casa de América en Madrid que el gobierno de Colombia no puede asegurar que la Jurisdicción Especial para la Paz esté blindada para evitar la presencia de falsos guerrilleros en las listas entregadas por las FARC con los nombres de las personas que quieren acogerse a este proceso y recibir los beneficios que ofrece el Estado colombiano. Quisiera decir que sí, pero no hay nada cuando se trata de procesos jurídicos en que uno pueda categorizar como absolutamente blindado. Digamos, la justicia es la justicia. ¿Qué elementos hacen que yo sea optimista? Uno, nosotros tenemos un gran aprecio por las capacidades técnicas de los magistrados que fueron elegidos. Además, Archila aseguró que la implementación de los acuerdos en la frontera con Venezuela se ha visto afectada en distintos aspectos debido a la gestión de Nicolás Maduro. El usurpador Maduro está fomentando el narcotráfico. El usurpador Maduro recibe a los terroristas del ELN. Hace un poco más difícil el trabajo de la implementación por muchas razones. Se ha presionado nuestro sistema de educación, se ha presionado nuestro sistema de salud. En las zonas aledañas, Cúcuta tiene hoy en día el índice de desempleo más alto de ninguna otra de las ciudades. Ciertamente, si Maduro sigue ahí,
mi trabajo es mucho más difícil. Con su paso por Madrid terminó la gira del consejero Emilio José Archila, que también incluyó reuniones en Estocolmo, Oslo, Berlín y Londres. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el expresidente de Brasil, Michel Temer, quien pasó su primera noche en prisión luego de entregarse a la policía de Sao Paulo. El exmandatario de 78 años va a permanecer en prisión preventiva por sospechas de corrupción tras la revocación de sus habeas corpus dictada el pasado miércoles por un tribunal de segunda instancia. Temer ya había pasado 4 días tras las rejas durante el mes de marzo. En total, el expresidente brasileño enfrenta 6 procesos por corrupción. Hablando de Argentina, porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó anoche en Buenos Aires su libro llamado Sinceramente. A esta presentación acudieron más de 1000 invitados, entre ellos dirigentes políticos del peronismo de izquierda, dirigentes sindicales, actores y activistas. Afuera de la sala, cientos de seguidores siguieron su discurso en pantallas gigantes. Según la editorial, en su primera semana se han vendido más de 30.000 ejemplares. La presentación del libro se dio en medio de la expectativa sobre si Fernández se va a postular a las elecciones de octubre próximo. La exmandataria de 66 años ha crecido en las encuestas y algunos sondeos indican que podría ganarle a Mauricio Macri en segunda vuelta, a pesar de ser indagada por presunta corrupción en una decena de casos judiciales. Es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos. Gracias por seguir con nosotros. En la tarde avanzamos con más información. Hoy entró en vigor el aumento en los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a China, tal y como lo había anunciado el presidente Donald Trump hace 5 días. La medida representa un aumento arancelario del 10 al 25%, lo que significa un incremento de impuestos por $200.000 millones para el gigante asiático. Es la nueva fase de la guerra comercial que China y Estados Unidos libran desde hace 10 meses. El gobierno de Donald Trump cumplió la promesa de imponer nuevos aranceles sobre las importaciones del país asiático. Los aranceles ya existentes sobre más de 5.000 productos importados chinos, valorados en $200.000 millones, se elevaron del 10 al 25%. A través de su cuenta de Twitter, Trump defendió su decisión. Las tarifas harán que nuestro país sea mucho más fuerte, no más débil. Solo siéntense y miren. Por el momento, China no debería renegociar acuerdos con Estados Unidos a último momento. Esta no es la administración de Obama. La decisión del gobierno estadounidense está basada en la política Estados Unidos primero, promulgada desde la campaña electoral por el actual presidente Donald Trump. La medida tiene lugar en medio de una nueva ronda de negociaciones en Washington en la que participan delegaciones de ambas naciones para tratar de resolver la disputa. El gobierno chino, por su parte, informó que habrá medidas recíprocas y lamentó la imposición de los aranceles. Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional volvió a advertir que si el conflicto comercial entre las dos potencias se prolonga, supondrá una amenaza para el crecimiento de la economía mundial. Desde Madrid nos acompaña Daniel Lacalle, doctor en Economía y gestor de fondos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Wall Street recibió con pesimismo la noticia, pero en español hablado para el común y corriente, ¿qué significa para las personas esta guerra comercial? Bueno, de momento lo que significa es que hay un empeoramiento entre las relaciones de las dos superpotencias económicas mundiales, dos superpotencias en las que una, China, está ya en un proceso de ralentización. Entonces, para el común de los mortales lo que significa es que, bueno, pues se pueden generar riesgos en cuanto a el comercio internacional, en cuanto a los precios de los productos que compramos todos los días, porque claro, si las exportaciones pues de cualquiera de estos dos gigantes se hacen más caras por los aranceles, entonces los productos que compramos, si están fabricados en esos países o están fabricados con materias primas de esos países, pues por supuesto van a sufrir. Pero también en cuanto a la capacidad de crecer, en cuanto a las exportaciones de los países pues latinoamericanos o europeos que exportan a China, porque entonces el crecimiento chino también va a sufrir.
Claro, y justamente esa era mi segunda pregunta. El gobierno chino ya le lanzaba esta amenaza al gobierno estadounidense. ¿Eso cómo va a afectar al electorado potencial en Estados Unidos? Porque hay próximamente elecciones. Yo creo que Donald Trump está haciendo y dando mensajes de cara precisamente a su electorado. Estados Unidos es una economía que está muy protegida de este tipo de medidas proteccionistas. Estados Unidos exporta muy poco, alrededor de un 12% del Producto Interior Bruto, mientras que China exporta más del 20% del Producto Interior Bruto, por lo tanto depende mucho más del comercio exterior. Estados Unidos está creciendo al 3%, tiene muy bajo desempleo, mientras que China pues lleva varios años con problemas para mantener el nivel de crecimiento que necesita para mantener la paz social. Por lo tanto, Donald Trump, de hecho, parece más orientado a esa política de mirar hacia adentro de Estados Unidos y tiene, desde luego, un resultado que probablemente electoralmente funcione con los votantes que han votado por ese Make America Great Again que él defendía en las elecciones. Pero de hecho en la mañana Trump se levantó simpático, según él, y decía que las negociaciones se están desarrollando de manera cordial. Es decir, no tiene prisa. Claro, esto es muy importante que lo entienda cualquiera de las personas que nos está viendo y que nos está escuchando. Esto es una negociación entre el mayor cliente, Estados Unidos, y el mayor suministrador, China. Y como en cualquier otra negociación, el cliente exige que las condiciones en las que se comercia estén más cercanas a sus intereses. Y Donald Trump nunca ha buscado el conflicto y acabar con el comercio global. Lo que ha buscado es que ese comercio esté más orientado a los intereses de Estados Unidos. Y lo hemos visto en la negociación con Canadá, en la negociación con México, también en las conversaciones con la Unión Europea. Y yo creo que lo que está buscando es forzar que China, digamos que entregue parte de las barreras que ha puesto al comercio, tanto a nivel de propiedad intelectual como, por ejemplo, de seguridad jurídica y de control de capitales. Daniel, para concluir, el FMI ha dicho que esta guerra comercial puede tener un fuerte impacto en el mercado mundial. ¿Cuáles son las claves a los que debemos de estar atentos en estas horas de negociación? Yo creo que tenemos que ver primero si China lanza medidas de venganza o retroactivas contra Estados Unidos. Eso sería negativo claramente, o si prefiere llegar a un acuerdo rápido y a un acuerdo más cercano a lo que Estados Unidos exige. Eso segundo sería muy positivo. En cualquier caso, la ralentización de la economía china y la ralentización de algunas de las economías, como por ejemplo la Unión Europea, no van a cambiar mucho en cuanto a esa tendencia por un acuerdo comercial. Por lo tanto, yo no estaría tan de acuerdo con ese mensaje del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la ralentización de algunas economías tiene otros factores más importantes: el exceso de deuda, el exceso de estímulos monetarios en los últimos años y el exceso de sobrecapacidad. Pero es verdad que si entramos en una guerra comercial en la que empiezan ambas potencias a lanzar aranceles la una contra la otra, el efecto de esa ralentización puede empeorar en alrededor de un 0,5% del Producto Interior Bruto mundial, que es importante. Es decir, podríamos movernos de una ralentización en el crecimiento a una situación pues de recesión, claro. Le agradezco a Daniel Lacalle, doctor en Economía y gestor de fondos, por estar con nosotros aquí en la tarde. Siempre un gusto. Gracias por invitarme. Hasta luego. Avanzamos con más información. Joaquín El Chapo Guzmán pidió que se le otorgue un permiso para salir al aire libre al menos 2 horas a la semana por medio de una carta radicada ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El narcotraficante, que permanece detenido en una prisión de máxima seguridad en Manhattan, pidió además poder comprar agua embotellada. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene toda la información. Adelante, Alejandro, buena tarde.
Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde de viernes desde el exterior del Centro Correccional Metropolitano de la isla de Manhattan, que durante los últimos 27 meses ha sido el lugar de reclusión de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Para ponerlos a ustedes en un mejor contexto sobre los argumentos alrededor de esta noticia, presten atención a las siguientes declaraciones entregadas a NTN 24 por parte de un abogado penalista que adelanta varios procesos a nivel federal de los Estados Unidos y conoce el sistema penitenciario de la Unión Americana. Él, en las siguientes palabras, les va a hacer a ustedes una evaluación sobre la realidad de la cárcel donde estamos ahora, conocida habitualmente como la Guantánamo de Nueva York. Condiciones muy severas. Es la cárcel más estricta que tenemos aquí en el estado de Nueva York y muchos han dicho que es más estricta que la cárcel de seguridad máxima en Colorado. Las restricciones son muy severas, pero en varias ocasiones el juez, a su caso, ha aprobado esas condiciones para prevenir cualquier intento de escape de la parte del Chapo. Con este concepto coinciden los abogados del líder del cártel de Sinaloa, quienes a través de una carta piden a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York considerar la posibilidad de aliviar algunas de las condiciones de confinamiento del mexicano de 62 años. Aseguran en esa misiva al juez Brian Cogan que, por ejemplo, el aire acondicionado en la celda de El Chapo es tan intenso y hace tanto ruido que para poder conciliar el sueño tiene que utilizar papel higiénico para cubrir sus oídos. Asegura adicionalmente que necesita mayor tiempo al aire libre porque las luces dentro de su celda están prendidas las 24 horas del día. Adicionalmente considera que, por ejemplo, el agua disponible para consumo dentro del grifo de su celda pues no es verdaderamente óptima. Por eso pide, por ejemplo, el Chapo que se le permitan comprar 6 botellas de agua a la semana, estar fuera al aire libre por 2 horas y también poder comprar tapones para los oídos. Le consultamos al abogado la posibilidad de que estas peticiones prosperen ante la Corte o no. Él ha rechazado plenamente cualquier intento de la defensa mejorar o cambiar esas condiciones porque de los escapes que el Chapo ha logrado en el pasado en México, su reputación como el hombre más buscado en el mundo, yo no veo ninguna posibilidad de cambio de la parte del juez. La argumentación entregada a la Corte por parte de los abogados del Chapo asegura además que las condiciones actuales de confinamiento de su cliente son crueles e inusuales e incluso estarían violando la 8ª enmienda de la Constitución de la Unión Americana. Esa misiva todavía no ha sido respondida por el juez Brian Cogan a cargo de la causa, quien sí ya se pronunció sobre una petición hecha poco antes de que fuera presentada esta carta relacionada con el cambio en el equipo de abogados de El Chapo. A través de otra misiva, el líder del cártel de Sinaloa pidió finalizar su relación con Eduardo Valarez, su abogado de origen hispano y quien estuvo presente durante todo el caso del Chapo, pero a partir de ahora pues ya no lo representará más. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. En otros temas, cada 7 minutos un niño es víctima del bullying o matoneo en Estados Unidos. Podría tratarse del hijo o la hija de un conocido o de su propio hijo. El desespero de una madre que estuvo en esa situación la llevó a denunciar ante los medios de comunicación porque las autoridades escolares no le daban respuesta. Paola Serna tiene toda la historia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, desde hace alrededor de 1 año y medio, una madre soltera hispana de Miami ha venido batallando con las autoridades de la escuela de su hijo. Ella denuncia que el menor ha sido constantemente sometido a matoneo o a bullying. Sin embargo, las autoridades escolares no han hecho lo suficiente y la situación se ha complicado para este niño y su madre. Hace cerca de 1 año y medio, Carol y Santiago comenzaron su nuevo proyecto de vida en la isla de Key Biscayne, en Florida. Con algo de nostalgia, Santiago ingresó entusiasmado a su nueva escuela. Sin embargo, las cosas no fueron como esperaban. Al principio me sentí como un poco ahí raro porque es nuevo, pero con tiempo me iba ajustando. Me han vuelto a decir cosas como gay, basura, perdedor.
try hard, y cosas que la verdad no se deben decir a uno al otro. Carol notó el cambio de su hijo, pidió ayuda a los maestros de Santiago y aunque las cosas mejoraban temporalmente, pronto regresaban los ataques y los insultos de algunos compañeros. Y la última fue donde dije no más, que fue en la misma semana que le tiraron también una manzana acabada de comer en la cara, y nadie me notifica. Si mi hijo no me dice, en la escuela no notifican. La pasión de Santiago es el fútbol. Cuenta que en el recreo su única opción era jugar con quienes lo agredían y decidió arriesgarse. Tampoco es porque quería, porque ellos tenían la única pelota. Entonces me tocó jugar con ellos o no jugar, entonces prefería jugar con ellos y decidí que ignorarlos sería mejor. Desesperada, Carol decidió publicar lo que le ocurría en las redes sociales y de inmediato comenzaron las respuestas. Carol es madre soltera, hace todo por su hijo y ha visto cómo lentamente se ha ido apagando. Entonces es un niño que fue rechazado por su talento, porque pinta y siempre están dándole, tratando de hundirlo. Y yo empoderándolo, pero llega un momento que tú dices, ¿cómo empoderas a un niño que tiene un matoneo diario? Santiago sufre además de ver a su madre luchando con esta situación. Dice que no entiende qué es lo que ocurre, pero le motiva haber tomado la iniciativa. Intento tratar a la gente bien y con mucho respeto, entonces no me parece justo, pero ahora creo que tengo que ser la voz para muchos niños que no se pueden defender y que tienen miedo. De acuerdo con un reporte del Centro Pew, tan solo 4 de cada 100 adultos intervienen en un caso de bullying o matoneo y solo el 11% de sus compañeros también se deciden a actuar cuando ven un caso como estos. El 85% de los compañeros no va a hacer absolutamente nada. También es importante destacar que intentamos comunicarnos con la escuela en Key Biscayne, sin embargo han dicho que no estarán recibiendo ningún tipo de entrevistas. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Como siempre, la invitación a que nos sigan a través de las cuentas de Twitter, @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a seguir con la información. Un tribunal de Caracas que atiende casos de terrorismo ordenó privativa de la libertad para el diputado Edgar Zambrano y ordenó que fuera enviado al principal fuerte militar de Venezuela. El régimen de Maduro lo acusa de traición y rebelión. Sus abogados y familiares acudieron hoy al juzgado para pedir a la justicia afín a Maduro que les permita conocer el estado del vicepresidente del Parlamento venezolano, quien apoyó la Operación Libertad de Juan Guaidó. Aseguran que desde su captura el miércoles en la noche no se sabe nada de él. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Luego de la medianoche fue presentado ante los tribunales el diputado Edgar Zambrano. Sus abogados denuncian que no se le permitió el derecho a la defensa privada, violando así el debido proceso. En horas de la mañana que efectivamente el diputado Edgar Zambrano fue presentado ante el Tribunal Segundo con competencia en terrorismo y conjuntamente con las 4 personas que lo acompañaban en el momento de su detención, violándole al diputado y a estas 4 personas el debido proceso y las garantías constitucionales de tener y designar a sus abogados privados. De manera que no entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho. El tribunal nos conoce perfectamente, nosotros nos anunciamos en el tribunal, reposan nuestros números de teléfono, perfectamente nos pudieron haber contactado por cuanto nosotros nos encontrábamos aquí a las afueras del Palacio. Para los abogados, encerrar a un civil en una cárcel militar es otra violación al derecho. El Tribunal Supremo, que es policía militar, no entendemos tampoco por qué, siendo él un civil, lo están llevando a la policía militar. Aquí se están llevando los expedientes con los civiles juzgados en tribunales militares, igual en este expediente hay unos militares que fueron presentados en días pasados y están siendo juzgados en tribunales civiles, cuando los militares por delitos militares deben ser juzgados ante la Corte Marcial, que son los jueces naturales. 4 personas más resultaron detenidas junto al diputado Zambrano. Se les acusa de obstrucción a la justicia, pese a ser un delito menor.
también quedaron privados de libertad. A ellos es importante manifestarles que tenemos conocimiento que les fue señalado el delito de obstrucción. Es un delito de pena mínima, motivo por el cual no entendemos la razón por la que en este momento se encuentran privados de libertad, puesto que se ha debido, no es la razón de ser, de acordarles una medida cautelar, aunque es restrictiva de libertad, por este tipo de hechos no deberían estar privados. Luego de 48 horas, ni la familia ni la defensa han podido ver al diputado Zambrano. Su hija le exige a la juez que lleva el caso respetar los derechos de su padre. Y hasta este instante no sé dónde está mi papá. Lo único que quiero, señora juez, es que nos diga dónde está mi papá. Queremos llevarle sus medicinas, queremos llevarle su comida. Póngase el corazón en la mano, haga su función correctamente y lo que le pido es, por favor, actuemos de acuerdo a la ley, actuemos de acuerdo a la norma constitucional, no nos salgamos de la ley. Mientras tanto, otros diputados a la Asamblea Nacional denunciaron a través de sus redes sociales que están recibiendo amenazas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a saludar en Caracas a Neida Pérez, abogada del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias. Quiero comenzar preguntándole, el diputado Zambrano fue presentado sin la presencia de ustedes, que son los abogados. ¿Por qué? Efectivamente, desde la detención del diputado Edgar Zambrano, desde el día miércoles a las 6:45, estas abogadas de confianza, tanto del diputado Edgar Zambrano como de sus familiares, nos encontramos pues a la expectativa y por supuesto siempre acá presente en las adyacencias del Palacio, esperando que a él lo presentaran, siendo que la ley establece que debe ser presentado dentro de las 48 horas. Así lo hicimos, así estuvimos muy atentas, tanto en el helicoide donde presumíamos que se encontraba el diputado, porque allí entró él, ingresó él en su camioneta remolcado, como bien saben, junto a las personas que le acompañaban. El día de ayer a las 6:45 estábamos todavía a la espera de una presentación, cosa que no ocurrió. Nos mantuvimos aquí en estas mismas instalaciones casi hasta la 1:30 de la madrugada. Sorpresivamente nos informamos esta mañana de que el diputado Edgar Zambrano junto a los otros ciudadanos fueron presentados a las 2:30 de la madrugada, es decir, a oscuras. Esto estaba totalmente cerrado, el tribunal no tenía despacho ni se encontraba de guardia, aún sigue sin despacho y no se encuentra de guardia, motivo por el cual se abrió el despacho solamente para presentarlo a altas horas de la madrugada. ¿Pero qué derechos puntualmente se están violando en esta oportunidad? Definitivamente, tanto al diputado Edgar Zambrano como a las otras personas que le acompañaban, que no son menos importantes, se les violó el debido proceso. En principio porque no existía una orden de aprehensión, en principio porque no existía ni teníamos conocimiento de una orden de investigación. Sistemáticamente se le continúa violando sus derechos. ¿Por qué? Porque es presentado con un abogado, un defensor público que no es de su confianza, que no maneja su caso, pero además no es de confianza de sus familiares, lo que indica que se viola constitucionalmente y de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal el derecho a tener él y las otras personas un abogado de confianza con quien poder apoyarse jurídicamente y de quien se sintiera completamente seguro en el ejercicio de sus derechos. ¿Y ustedes qué harán? ¿Qué hará la defensa? ¿Qué es lo que le corresponde legalmente? Bueno, en principio corresponde denunciar también de manera nacional e internacional y rechazar este tipo de conductas por parte de la Administración de Justicia que siempre hemos rechazado. Pero además de eso, mantenernos al lado de sus familiares, a las puertas de donde presumimos se encuentra en este momento, porque así se nos ha informado, ojo, sin haber obtenido la información directa del tribunal, por cuanto bien le hemos comentado, no tiene despacho, pero estar allí al pie de lucha para que se logre nuestra designación por ser las abogadas de confianza, tanto de la doctora Lilia Camejo, de la doctora Doria Benaín y mi persona, Neida Pérez, porque es así como lo quieren sus familiares, lo insisten y estamos seguras que lo quiere el diputado Edgar Zambrano junto a las otras personas. Tenemos entendido que hay otras personas detenidas, 4 para ser exactos, todos por delitos menores. Sin embargo, no se les otorgó ninguna medida cautelar y siguen detenidos. Efectivamente se encuentra, y voy a leer sus nombres para no equivocarme, el señor Luis Peña, Pedro Rosario, Martín Hernández y Abraham Rodríguez. El señor Luis Peña, escolta, el señor Pedro Rosario era el chofer, el señor Martín Hernández una escolta y Abraham Rodríguez una persona que desafortunadamente estaba en el momento menos indicado porque le pidió una cola al diputado. Estas personas se encontraban dentro de su vehículo al momento que son remolcados con una grúa por el cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, efectivamente
fueron presentados, como ya les hemos indicado, con el delito de obstrucción a la justicia, un delito de pena muy mínima que se le debió haber concedido por lo menos a estas 4 personas una medida cautelar, y aún y eso se mantienen privados de libertad. Se les está violando el derecho de presunción de inocencia y de afirmación de libertad. Aquí no hubo obstrucción a la justicia. Aquí se trataba de 4 personas que acompañaban al diputado. 2 eran sus escoltas y eran sus funciones, al no existir una orden de aprehensión, acompañarlo para proteger su vida y su integridad. Uno era el chofer que conducía el vehículo y la otra persona era una persona que temía por su vida porque estaba dentro del vehículo y pensaba que al bajarse probablemente podía pasarle algo. Pero la familia exige a la juez que lleva el caso que dejen ver al diputado, tanto por ellos como por sus abogados. ¿Qué le están diciendo los tribunales? ¿Por qué no lo dejan ver? Bueno, en definitiva, hay una total incomunicación, es una violación, como insisto, sistemática del derecho a la defensa, de mantenerse también comunicados con sus familiares y con sus abogados de confianza. Sabemos cómo se manejan estas cosas, pero nosotros somos unas abogadas jurídicas insistentes. Vamos a lograr, mediante Dios, que nos den esa designación, no solo por el hecho de que se trate del diputado Edgar Zambrano, sino porque están 4 personas inocentes allí que nada tienen que ver con este tema, no trabajan para la asamblea, son simplemente funcionarios humildes que estaban allí cumpliendo su labor y empleados del diputado, en el caso del chofer y los escoltas. Ahora, tiene como centro de reclusión el fuerte militar más importante del país, Fuerte Tiuna, a pesar de ser un civil. Evidentemente eso es lo que nos han manifestado, lo vamos a corroborar a través del tribunal, que espero nos abra las puertas porque, como les indicamos, no ha tenido guardia y ha estado sin despacho. Vamos a procurar que nos den esa información para acudir de inmediato a ese sitio, esperemos que nos den acceso. Sin embargo, insisto, lo primero que tenemos que lograr es nuestra designación, porque sin ello, cualquier recurso que podamos ejercer, más allá de todas estas instancias de comunicación y entrevistas, pues se quedan en el aire porque no nos han permitido nuestra designación como abogadas de confianza del diputado Edgar Zambrano y de las otras 4 personas. Entonces, ¿hay que esperar 45 días para saber si va a juicio? Normalmente la ley establece que dentro de los 45 días se puede presentar una posible acusación, un archivo, pero sabemos muy bien cómo se manejan estos casos. Nuestra labor de aquí en adelante es designarnos en la causa y apoyar jurídicamente al diputado y a estas 4 personas y realizar todas las diligencias de investigación necesarias una vez que estemos designadas en el expediente. Le agradezco a Neida Pérez, abogada del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por ese apoyo incondicional y esa ventana al mundo para apoyar a nosotros los abogados y a todos los que estamos atrás luchando por la justicia. Como yo siempre digo, los civiles dejan sus huellas en el pavimento. Nosotros los abogados las estamos dejando en los tribunales. Le agradezco. Buena tarde. En nuestro estudio nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido. Joely, es un gusto estar contigo. Hay una cantidad de noticias importantes. Quiero empezar con la expresidenta de Costa Rica. Ayer le dio una entrevista a Idaña Chirinos acerca de la situación que se vive en este momento en Venezuela. Quiero que primero escuchemos la entrevista y después vamos con tu análisis. De manera que entonces hemos visto movimientos sumamente erráticos dentro, y lo digo con toda franqueza, dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos. Hemos visto declaraciones que nos generan un poco de desconcierto. Hemos visto al Grupo de Lima, después de hacer una apuesta en una dirección, salir ahora y decir que necesitan integrar a Cuba, algo que en principio puede ser razonable porque Cuba es responsable de lo que está pasando, pero nos dicen que van a integrar a Cuba y no nos dicen cómo. Y el Grupo Internacional de Contacto se reúne aquí en mi país, en Costa Rica, y en las mismas narices están secuestrando a Zambrano, el vicepresidente legislativo, están evidentemente incumpliendo el plazo que ese grupo puso de 90 días para organizar elecciones y no dicen nada especialmente relevante. Entonces tenemos una comunidad internacional en este momento totalmente, a mi criterio, muy desmovilizada, muy desorientada, mandando mensajes muy contradictorios y por supuesto el régimen se está aprovechando de esta situación. Jairo, la expresidenta da 2 puntos de referencia. Por un lado habla de la prisión a la que está sometida Edgar Zambrano. Constitucionalmente, ¿qué procede con Juan Guaidó en las circunstancias en las que está y con Zambrano en las que está? Y también, ¿qué pasa con la Operación Libertad y la situación que no sabe bien a bien la comunidad internacional, cómo actuar?
Yo creo que entramos en un proceso de letargo quizás indefinido. Hay que tener en cuenta que la Operación Libertad, si bien tuvo su inicio el día 30 del mes pasado, hace muy pocos días tuvimos la oportunidad de analizar por lo menos ese capítulo de la Operación Libertad, creo que entramos en un proceso de letargo muy complicado. En cierta medida, las palabras de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, creo que son proféticas, porque creo que los bandazos se dan en diferentes lugares. En Venezuela, propiamente dicho, porque no se logró convocar una protesta lo suficientemente nutrida, tanto el 30, pero de manera particular, como estaba programado para el 1 de mayo de este año. En segundo lugar, creo que la dictadura en cierta medida tiene una lectura un poco más precisa de los acontecimientos internos y ya empieza a apropiarse de la lectura internacional, de los temas internos de manera especial, porque son conscientes que ante la ausencia de Guaidó, por cualquier motivo que llegue a ocurrir, ojalá no se presente un magnicidio, se quedan sin la segunda persona que entraría a ocupar el cargo de presidente de la Asamblea y por ende tendría la oportunidad de convertirse en presidente interino. Y creo que lo que está haciendo la dictadura es socavar ahora personalmente la línea de mando establecida en términos constitucionales y de manera particular que en estos momentos lo tiene Voluntad Popular por cuenta de su representación política en la Asamblea. Y desde el punto de vista internacional yo creo que la situación es mucho más crítica. La expresidenta es muy clara al explicar los bandazos que existen entre el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y Estados Unidos. Yo tengo la leve impresión, particularmente después de leer el artículo, pero especialmente los comentarios al análisis que presentó ayer el diario The Washington Post. Creo que en ese diario queda muy claro que existe un malestar profundo en cierto sector de la Casa Blanca, que es la parte radical de la administración de Donald Trump, en cuanto a la capacidad real que tenían para golpear, para vulnerar en corto tiempo el mandato que tenía dictatorial Maduro, sacarlo, convocar a elecciones y que se diera la transición hacia la democracia. Ese sector ya está muy golpeado. Lo peor que puede pasar es que Donald Trump deje el tema quieto, suspenda o mantenga lo que tiene hasta el momento en sanciones y no adelante presiones internacionales. Presiones que son muy importantes porque toca negociar con China, toca negociar con Rusia y muy seguramente con Cuba. Y yo creo que ante esas situaciones, si se llega a confirmar en los próximos días, entraríamos en un letargo que quizás nos lleve a más meses o quizás años en el poder en estos momentos de Nicolás Maduro, manteniendo su condición de dictador. Y es que dentro del propio círculo de la Casa Blanca hay divisiones. Está el ala dura, encabezada por Elliot Abrams, pero él mismo no ha logrado ese consenso al interior del gobierno de Estados Unidos y deja en una posición débil, evidentemente, a Juan Guaidó. Sería el peor escenario, es lo peor que les pudo haber salido, porque echaron a andar esta Operación Libertad sin el respaldo de la comunidad internacional, de América Latina, los países vecinos, pero tampoco sin el respaldo total de Estados Unidos. ¿Ese es lo peor que podría haber pasado? Yo no sé si sea lo peor, pero sí es un arranque muy complicado, es un arranque que no permite augurar en cierta medida en el corto plazo, haciendo ejercicios de prospectiva, una salida que le permita a Venezuela retomar el sendero de la democracia liberal, pero especialmente creo que es una salida muy contradictoria. Sin duda, Elliot Abrams representa el ala dura, pero muy dura dentro de la administración Trump, no goza del consenso de otros sectores y en esa medida la construcción de consensos es mucho más delicada. Tiene otro personaje como John Bolton que tiene salidas pasadas de tono, que no tiene el respeto todavía de muchos sectores, especialmente los que se identifican como los halcones o que estarían dispuestos a una salida militar. Eso ha generado un desgaste muy fuerte. Creo que ya hay problemas de desconexión. Además, Estados Unidos ha sido errático golpeando a Colombia, a la administración de Iván Duque, generándole un desgaste muy fuerte, porque en cierta medida la capacidad y el consenso que tenga Iván Duque se reflejaría internamente en el apoyo, pero este tipo de problemas que lo van a desertificar o que lo van a certificar por el tema de la lucha contra las drogas, lo acusa de tener incapacidad para sacar adelante de la mano con el presidente Guaidó esta situación. Yo creo que en estos momentos no me atrevería a contestar positivamente tu pregunta en el sentido de que es el peor momento, la peor estrategia y que no vamos a poder salir adelante, pero lo que tenemos a hoy no nos sirve para sacar a Maduro y eso sí es un problema. Si el futuro de Nicolás Maduro se va a resolver, si es que se puede resolver, en manos de Rusia y de Estados Unidos,
¿Hay manera de que entre esos dos gobiernos se llegue a un acuerdo en términos de geopolítica que no incluya a Nicolás Maduro y tal vez sí a otro de los militares con los que estaban negociando? Todo depende de la capacidad de gestión que tenga la oposición o quienes detentan el poder en estos momentos de la mano con Guaidó y un buen arreglo con Colombia. Creo que la mejor salida, y ha sido identificada hace muchos años, es lograr un consenso y unas garantías mínimas en términos económicos para países tan importantes de la comunidad internacional que son el respaldo del dictador Maduro. Hablo de manera particular de Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba. Son fundamentales en estos momentos tener un arreglo económico para garantizar que las inversiones que han apostado en Venezuela se van a respetar y que va a existir una hoja de ruta o por lo menos un programa que permita hacer los pagos adecuados en el mediano y en el largo plazo. Ese tema es fundamental, pero el tema de la permanencia de Maduro no sí opera con base en la capacidad que tenga Colombia de apoyar a los hombres que en estos momentos lidera Nicolás Guaidó. Y lo digo en los siguientes términos. Juan Guaidó, en los siguientes términos. Si pensamos que podemos sacar a Maduro de un día para otro y va a quedar un tipo como Diosdado Cabello o como Padrino, no solamente con la conducción de la fuerza pública o como se denomina en Venezuela la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también con esos comandos estaríamos a las puertas de una situación de enfrentamiento interno desastrosa. Algunos analistas consideran que la mejor salida es contar con Maduro, independientemente que se pueda presentar a elecciones. Otros apuestan por salidas más drásticas. La experiencia internacional de estas épocas de transición creo que es muy clara y es muy precisa. Aún con el dictador es necesario contar con él para hacer una mejor transición. En ese punto yo creo que no nos podemos equivocar. Bueno, vamos a avanzar. Si me permites el término, se le chispoteó, tú lo dominas, a Nicolás Maduro. Durante un acto de graduación de médicos comunitarios en Caracas, el líder del régimen afirmó que recientemente un grupo de soldados cubanos había llegado desde la isla. De manera inmediata, el mismo Maduro corrigió y aseguró que había sido una equivocación. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chispoteó. 500 soldados de la salud, batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. ¿Se le puede chispotear? Mira, el lado cómico, que también tiene algo de tragedia de Maduro, es que él es una mezcla del Chavo del Ocho, en cierta medida con Cantinflas, porque comete unos errores que son absurdos en un mandatario de un país, y en segundo lugar porque la justificación ante los errores termina siendo un ejercicio cantinflesco en donde dice muchas cosas pero demuestra que sus errores no son errores, sino que estaba pensando con la información que realmente tiene a su mano y que es la realidad. Yo creo que en estos momentos pensar que más misiones, así sean de salud, no están compuestas por unidades militares o unidades que estén vinculadas de manera especial con inteligencia cubana, pues es bastante ridículo e ingenuo. En segundo lugar, él en estos momentos no creo que esté interesado por la salud o por el bienestar de los venezolanos. Su mayor interés es tener la capacidad de agrupar el mayor número posible de personas que tengan experiencias en temas eminentemente militares y que sean capaces de trabajar en términos urbanos en el control del territorio. Estos 500 personajes, que pueden ser más o quizás pueden ser menos en los términos cantinflescos que acabamos de escuchar del señor Nicolás Maduro, no llegan a solucionar problemas, llegan es a tener mejor control del territorio en medio de esa aventura y esa locura que tiene Nicolás Maduro de que en cualquier momento tropas de mariners norteamericanos pueden llegar a territorio venezolano. Pero no es carne de cañón hablar de 500 efectivos cubanos en medio de la crisis y de la situación cuando Estados Unidos o Rusia argumenta ¿la injerencia? Claro que sí, pero también es un mensaje de amedrentamiento interno. La gente en Venezuela es consciente que este tipo de funcionarios no llegan a auxiliarlos. Es un mensaje intimidador, es un mensaje que busca golpear, generar más miedo, afectar la percepción y de una u otra manera tener la capacidad de reclutar mayor clientela, mantenerlos y que estén callados, que no protesten y que terminen siendo carne de cañón o en términos generales la primera línea de defensa ante una situación crítica. Este tipo de jugadas no son tomadas en el Palacio Miraflores.
directamente desde Cuba, desde La Habana, estas decisiones se toman. Nicolás Maduro no creo que tenga la capacidad de impedir que esto ocurra y mucho menos de conducirlos. Él solamente es el presentador de una dictadura. Es Jairo Oliveros, analista permanente de NTN24. Como siempre, un placer tenerte aquí. Feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana. Son los principales agresores sexuales en las universidades de Ciudad de México. Así lo determinó un estudio realizado por el diario El Universal. Según la investigación, en 7 años, más de 500 alumnas de 5 instituciones públicas de la ciudad denunciaron algún tipo de agresión sexual y en 38% de los casos las denuncias fueron contra educadores. Todas las denuncias tienen en común fallas como falta de seguimiento al caso, sanciones laxas, revictimización e incluso el silencio de las universidades con tal de mantener el prestigio. A esta hora saludamos a Montserrat Peralta, reportera del diario El Universal, integrante del grupo de investigación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio a ti y a tu equipo. Pues justamente les saludo desde la Ciudad de México. Soy reportera del periódico El Universal. La unidad de datos de este periódico realizamos una investigación justamente como lo mencionabas, tratando de realizar una radiografía de todos los delitos sexuales o las conductas de violencia sexual que ocurren dentro de las universidades más importantes de la Ciudad de México. Entre ellas se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el CIDE, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde la prensa internacional le damos seguimiento a este tipo de noticias, pero a ustedes, al interior de México, ¿qué los llevó a plantearse esta investigación? En lo personal, los temas de género a mí me llaman bastante la atención y lamentablemente no solo en México, sino en varias regiones del mundo, la violencia contra las mujeres y la violencia de género es una violencia transversal que atraviesa todos los aspectos de la vida de las mujeres. No solo ocurre en el hogar o no ocurre solo en la calle ni en el empleo, también ocurre en los centros educativos. Entonces, esto fue lo que nos llevó a querer analizar cómo eran los espacios universitarios para las mujeres en cuestión de violencia sexual. Aunque vamos a ir detallando esta investigación, ¿qué fue lo que arrojó esta revisión de las 581 quejas que tienen? Pues arrojó bastantes cuestiones interesantes. La primera es, tuvimos contacto con víctimas, entonces estuvimos platicando con testimonios que nos contaban esta situación de que las autoridades universitarias no hacían caso a las agresiones de las que ellas fueron víctimas, esta parte de que protegían a los profesores, incluso los profesores agresores de 2 de mis testimonios siguen ahorita dando clases sin ningún problema, sin ninguna sanción. Otra cuestión que también vimos es que el Instituto Politécnico Nacional lo que hacía es que nosotros pedimos las conductas que es acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento sexual y violación. Cada uno tiene una tipología distinta, pero por ejemplo el Politécnico lo que hacía era ponernos en la base de datos relaciones sexuales o tocamientos. Esta situación lo que vemos es como tratar de atenuar la cuestión del nombre de la conducta de violencia sexual. También, como mencionaba anteriormente, 2 de las universidades, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Chapingo, omitieron dar información. Entonces, también ahí vimos como esta parte de opacidad por parte de transparentar lo que pasaba dentro de las universidades. También nos topamos con las situaciones, hablando con los testimonios, de que son procesos muy tortuosos, muy largos y que si se llega a una sanción, suele ser una sanción muy laxa. Y a pesar de que ha habido esfuerzos realizando protocolos de investigación, que son líneas a seguir para cuando se presenta un caso de este tipo, generalmente no están funcionando, porque si lo que bien nosotros realizamos esta investigación con base en las quejas de las que ya tiene conocimiento cada una de esas instituciones educativas, pero hay que tomar en cuenta, esta solo es la cifra oficial. Hay muchas mujeres que seguramente no denuncian por miedo, sobre todo a cuestión de represalias, porque tenemos que tomar en cuenta, lo que arrojó es justamente que los profesores son los principales agresores de las alumnas. Esto es una cuestión también de jerarquía, lo cual también puede incluir que la alumna tenga miedo de denunciar al profesor por cuestiones a lo mejor de las calificaciones, de su carrera, porque al final pasan también ahí mucho tiempo y le dan mucho tiempo de su vida a su carrera, ya sea a su carrera universitaria o a su posgrado. Montserrat, ¿por qué piensan que las autoridades universitarias no asumen con seriedad o la gravedad del caso este tipo de denuncias?
La primera parte sería porque siempre se busca que en el periodismo haya esta parte de que todas las partes sean, que se les busque a todas las partes, tener este equilibrio periodístico. Se buscó a todas las universidades de las cuales se habló en el reportaje y ninguna quiso platicar con nosotros, ninguna aceptó dar una entrevista ni dar un posicionamiento. Aquí desde un inicio ya nos están dando a entender que no quieren hablar del tema. Esta es la primera cuestión. La segunda es que hablando justamente con las víctimas que se acercaron y realizaron una denuncia, nos cuentan que las denuncias se les da carpetazo. O sea, pasan por varios filtros. En el caso principal que nosotros manejamos en el reportaje, a quien se le cambió el nombre, por cierto, por cuestiones de seguridad, que lo manejamos como Karen, Karen nos comentaba justamente que acudió a varias autoridades dentro de la UNAM y ninguna le hizo caso. Pidió un cambio de tutor porque su tutor estaba acusándola laboralmente y sexualmente y ella quería seguir con este doctorado que estaba realizando, que era en un tema muy importante para el país, porque es un tema sobresaliente y es necesario tener ese tipo de especialistas en una rama tan importante, y aún así no hubo respuesta de las autoridades. No le concedieron el cambio de tutor, la coordinadora le dijo que se retractara de una carta que ella había enviado para solicitarlo, e incluso cuando fue con la UNAF, que es como el área especializada en dar seguimiento a estas quejas, tampoco ha habido hasta el momento ninguna respuesta para apoyarla. Pero si no hay respuestas para apoyarlos, yo te preguntaría por qué. ¿Qué es lo que están cuidando las universidades? ¿Un prestigio que en todo caso se están llevando por delante los profesores que acosan, los que son denunciados? Serían dos factores. El principal, como mencionas, la posición de la universidad, los rankings, incluso por ejemplo la UNAM y el Politécnico, muchas de estas universidades que investigamos constantemente aparecen en rankings a nivel nacional e internacional como instituciones educativas de excelencia. Entonces, obviamente, estas cuestiones son como mala imagen para ellos y supongo que por ello no quieren afrontar esta situación. Pero es una realidad con la que viven los y las alumnas todos los días. Entonces, ese es por una parte. Y por otra parte, en el caso de los testimonios que tenemos de Karen y de Alanis, otra compañera del Instituto Politécnico Nacional, pues nos percatamos que son profesores que tienen una trayectoria de excelencia también y que son referentes en las instituciones educativas, que por ello, pues también puede ser que la universidad no quiera emitir alguna especie de posicionamiento, cuidando tanto a la institución como al profesor. Incluso este segundo testimonio del Instituto Politécnico Nacional, ella nos comentaba que no sabía a quién acudir dentro de su misma institución educativa, fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aún así no obtuvo respuesta porque pues el profesor dijo que el acoso lo aceptó, pero que había sido fuera de horas laborales y que pues por eso no pudieran apoyarla. Ahora, en su institución educativa. El caso es tan serio, por ejemplo, que 6 de cada 10 denuncias tienen que ver con profesores y todas están relacionadas con acoso sexual. Uno puede preguntarse, ¿será que esta cifra no le resulta suficientemente alarmante a las autoridades dentro de las universidades? Pues primero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay muchas universidades como la UNAM, que tiene varios campus alrededor de todo el país y que, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, que es como a lo mejor la sede que está como más expuesta y que cualquier persona puede entrar, no solo los agresores son profesores, también los alumnos, el personal que trabaja en la UNAM e incluso personas externas, porque por ejemplo en la UNAM puede entrar cualquier persona, o sea, no es necesario tener como algún tipo de registro ni nada, es un área abierta. Entonces ocurren agresiones de todo tipo y toda clase de personas puede cometerlas. Sin embargo, sí prevalecen los profesores. Ellos son los que tienen el 38% de las agresiones totales en estas universidades analizadas. Claro, es importante el detalle que mencionas porque la sede principal de la UNAM es una de las más grandes de América Latina, no tiene rejas, no tiene entradas, no tiene salidas, es una ciudad abierta. Regresando al tema, Montserrat, entiendo que hay 2 universidades que se negaron a entregar la información solicitada. ¿Por qué razón? ¿Cuáles fueron sus argumentos? La primera, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, lo primero que hizo fue que yo meto mi solicitud de transparencia y simplemente no contesta. El no contestar
ya amerita que tú como ciudadano o como periodista, con tu derecho de acceso a la información, puedas pedir un recurso de revisión para que el Instituto Nacional de Transparencia de aquí de México pueda revisar el caso y determinar que tú tienes derecho a saber eso que estás preguntando. Entonces, entre las pruebas que se dieron fue justamente que no dijo ninguna respuesta, ni la negó, ni dio ningún tipo de, pues sí, de respuesta, no dio nada. Este recurso de revisión fue revisado y fue otorgado a favor de nosotros. El Instituto de Transparencia los obliga a darnos esa información porque es un derecho constitucional y aún así la universidad no contesta, luego explota la huelga que justo acaba de terminar hace unos días y pues estas cuestiones de la huelga también hicieron que no pudieran responder. En el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo, lo que ellos decían era que no podían dar datos porque eso incluía datos sensibles y personales y que pues no podían dar ese tipo de información. Sin embargo, nunca se pidió los nombres de los profesores, porque bien sabemos que esos son datos personales. Lo único que solicitamos fueron las cifras estadísticas y sobre todo, pues como tenemos desglosado en las otras universidades, cada una de las conductas. Y aún así, esa fue como la manera en la que intentó salir por la tangente. Igual se metió un recurso de revisión, salió igual a nuestro favor, pero también estalló la huelga. Entonces, esas fueron como las cuestiones particulares de estas dos casas de estudio. Y después de toda esta labor de investigación periodística, ¿qué repercusión ha tenido la propia publicación? Pues justamente ninguna de las universidades ha dado un posicionamiento y pues realmente no han tocado el tema. O sea, sí, sigue igual, ¿no? O sea, sigue el silencio de parte de las instituciones educativas. Ahora, en este ranking, como tú lo mencionabas, de estas universidades y las denuncias, ¿cuáles son las que ocupan los primeros lugares de este listado? Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, la UNAM es una de las universidades más importantes de México, pero también es la que tiene la matrícula de estudiantes más grande, porque tiene muchos campus. Entonces, justamente por la cantidad de alumnos, pues tiene más quejas. Las universidades más pequeñas, como el CIDE, la UPN y la UACM, tienen una menor cantidad de alumnos. Por eso también las quejas son menores. Lo que han hecho las universidades para atacar esta situación, este problema de la violencia sexual, ha sido crear protocolos. Pero los protocolos llegaron hasta 2016. Entonces, estamos hablando de que tiene realmente muy poco de crearse estos lineamientos de procesos a seguir cuando se presenta un caso de violencia sexual. ¿Tienen pensado darle seguimiento a este trabajo que han presentado? Sí, justo. Tenemos pensado darle este seguimiento porque es un tema importante. Porque también justamente las mujeres tenemos derecho a ser libres en todos los aspectos de nuestras vidas y también los alumnos, porque aunque haya pocos casos, también hay casos de alumnos varones. Entonces, es un tema importante, el que se le tiene que dar seguimiento. Incluso tenemos planeado que seguir con los casos de estas dos universidades que se negaron a responder hasta que respondan. Te agradecemos, Montserrat Peralta, por estos minutos para la tarde de NTN 24, es integrante del grupo de investigación del diario El Universal. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita tarde. Igual. Estamos al final de la tarde por hoy. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter y de Instagram. Estamos como @NTN24, también como Joely Ramírez. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.